El día de hoy te voy a contar una sobre dos grandes amigos que, una mañana soleada, decidieron llegar hasta La Herradura, uno de los lugares más hermosos y altos del pueblo de Supatá, Cundinamarca. Y así es como entenderás más fácil el concepto de conducta moldeada por las contingencias, un concepto fundamental dentro del análisis de la conducta que no debemos dejar pasar. Convencidos de la hermosura de este alto, a través de las voces que en el pueblo se escuchaban, Conor Piaget, el grande, y Onis, el pequeño, emprendieron su viaje, caminando por senderos desconocidos por ellos. Senderos que, a medida que avanzaban, se perdían entre el pasto, el lodo, las rocas y las ramas. Sin tener indicación alguna, seguían su camino, y solamente era el ambiente el único que les indicaba si era el correcto o el incorrecto. Por ejemplo, los lados enmarañados y pantanosos, oscuros y cuesta abajo, les indicaban que estaban perdidos, especialmente porque estos lugares no lucían como las voces del pueblo decían que era la herradura. Esto les obligaba a devolverse y por ende a extinguir el seguir cuesta abajo, es decir, el seguir el camino inapropiado. Los lados planos, con cercas de terrenos, también les indicaban que no estaban subiendo. Y solo cuando se daban cuenta que subían y subían, entonces extinguían el caminar por estas planicies. Cuando descubrieron un sendero de piedras entre los árboles y la tierra, lo suficientemente amplio y extenso que les sugería seguir subiendo, entonces así lo hicieron. Mantuvieron su marcha, como si el sendero les hubiera dado la suficiente confianza
a través de un mando indirecto arrojado por él mismo, sin decir palabra alguna. No obstante, al observar la imponencia de las montañas y cómo otras se veían pequeñas, así como también el sentir que estaban a punto de tocar el cielo con sus sedientos hocicos, los dos amigos estaban convencidos de que tomaron el camino correcto, reforzando positivamente la creencia sobre cómo llegar a lo alto, tomando en cuenta su propia experiencia en esta aventura y no la experiencia de otros viajeros conocedores de estas tierras. Sabían qué caminos eran errados y qué camino era el adecuado para llegar hasta la herradura. Y esta creencia y estas conductas se fortalecieron más cuando, efectivamente, otros amigos perrunos les facilitaban entre ladrido y ladrido que habían llegado a esta bellísima cumbre supateña.
Las amables bienvenidas a cada paso que los amigos daban eran como aproximaciones sucesivas que con el tiempo moldeaban sus conductas exploratorias en la cumbre. Toda una experiencia reforzante, ¿verdad? Así fue como estos dos amigos aprendieron a subir la montaña, teniendo un contacto ambiental y con sus situaciones correspondientes que les facilitaron extinguir ciertas conductas y mantener otras. Así fue como el ambiente mismo logró moldear la conducta de estos dos amigos que alcanzaron su meta y fueron muy felices por esto. Evidentemente, en otra mañana soleada que les provoque viajar nuevamente hacia la cumbre, sabrán por dónde ir, desde el comienzo hasta el final de esta siguiente y probable aventura. Podrían reconocer los lugares por donde pasaron. Podrían reconocer los árboles que vieron, las montañas, el sendero que finalmente los condujo cuesta arriba, incluso el olor y la forma de los árboles. Aquí es donde el ambiente, en una siguiente oportunidad, podría llegar a moldear mucho más las conductas de subir y disfrutar de los paisajes más lindos de la herradura. Hay una evidente historia de aprendizaje en este caso. Una historia de aprendizaje en donde no solamente conseguirán elementos ambientales reforzantes que mantendrán las subidas a la cumbre, sino también podría considerarse los riesgos que pueden suceder en el camino para moldear mucho más las conductas correspondientes a el subir la montaña. Pero solamente el tiempo se los dirá. Así como también el orden de las variables ambientales, que pueden cambiar de un momento a otro. Quizás, por ejemplo, puedan tomar un camino mucho más fácil para llegar a la herradura. Y así es como podemos comprender cómo este comportamiento se moldea incluso para llegar más fácilmente a esta meta. Muchas gracias por su atención y espero de todo corazón
que esta pequeña historia les haya ayudado a comprender mejor este valioso concepto que no solamente está vinculado a los animales, sino también a los seres humanos, a nuestros pacientes. Gracias nuevamente por estar aquí.